Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Pashatya Desatarine Yaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiteradas, continuamos en este encuentro con el propósito siempre de un poco intercambiar y reflexionar sobre textos de la Bhagavad Gita. Vamos a recordar que ayer terminábamos el capítulo número 11 titulado La forma universal. Y que en los últimos dos versos de este capítulo número 11, el Señor Krishna había reiterado a Arjuna que a él solamente se le puede llegar en profundidad, se puede establecer una relación completamente amorosa con él a través del servicio devocional. Por tanto, el servicio devocional o el servicio amoroso a la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Supremo, es el único modo de comprender las profundidades del propio Señor y poder llegar a entender, por tanto, nuestras propias profundidades. Pues si somos parte integral del Señor, o sea, comprender al Señor, comprendernos a nosotros mismos, va siempre de la mano. La comprensión de nosotros como seres espirituales, que en estos momentos estamos viviendo vidas materiales, va junto a la comprensión del Señor, y eso se logra a través del servicio devocional. El Señor Krishna había dicho en el verso 54 y 55 del capítulo 11 lo siguiente: mi querido Arjuna, a mí se me puede entender tal como soy, tal como estoy ante ti, únicamente por medio del servicio devocional íntegro, y de ese modo se me puede ver directamente. Solo así podrás penetrar los misterios de mi comprensión, oh conquistador de los enemigos. Y el verso 55 decía: mi querido Arjuna, aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, libre de la contaminación de las actividades fruitivas y de la especulación mental, que trabaja para mí, que me convierte en la meta suprema de su vida y que es amigo de todo ser viviente, sin duda que viene a mí. Vamos a recordar que el servicio devocional o la actividad de servicio en una relación amorosa y favorable para con Dios es la actividad original del alma espiritual. Esto quiere decir que servicio devocional significa actividad espiritual. ¿Qué es una actividad espiritual? Cualquier actividad relacionada con Dios o diseñada y ejecutada para el agrado de Dios, o sea, realizada teniendo a Dios en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Esto quiere decir que servicio devocional depende de tu disposición de conciencia y de tu disposición de corazón. Es de lo único que depende el servicio devocional. Por tanto, el servicio devocional no es contradictorio a ninguna actividad de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, usted es alma espiritual, pero usted está ahora mismo en un cuerpo humano viviendo una vida de ser humano y por tanto tiene un determinado número de responsabilidades, deberes, una cierta cultura, unas ciertas creencias, una cierta cotidianidad, unos ciertos aspectos, cierto carácter, temperamento, etcétera, etcétera. Muchas son las áreas que conforman su vida como ser humano. El área física, el área mental, ahí entra el área psicológica, el área energética, el área familiar, social, el área personal, ¿verdad? Por tanto, ninguna de esas áreas en verdad entra en contradicción con el área espiritual, o sea, con el servicio devocional. Esto quiere decir que practicar servicio devocional no significa que usted deje de tener en cuenta la parte física, o sea, su salud física, su equilibrio físico, su sustento físico, su armonía física. No significa que usted no le preste atención a su parte mental y psicológica,
Su armonía psicológica, salud mental, equilibrio mental, alegría mental, bienestar mental. No significa que usted no le preste atención a su parte más sutil energética, equilibrio energético entre cuerpo-mente, bienestar energético, relación energética o conciencia energética de todo lo que hay a su alrededor. O sea, no significa nada de eso. A veces uno puede pensar que servicio devocional significa voy a olvidarme de todo lo demás, todos mis aspectos como ser humano y voy a dedicarme solo a tratar de buscar un pensamiento en relación con Dios. En verdad, servicio devocional en su perfección significa eso, pero transitar hacia eso lo tenemos que hacer desde nuestra vida como ser humano. Y para hacer eso tenemos que establecer un equilibrio en nuestra vida como ser humano. Tenemos que establecer un equilibrio entre nuestra actividad física, nuestra actividad mental, nuestra actividad psicológica, nuestra actividad intelectual, nuestra actividad social, nuestra actividad interpersonal. O sea, tenemos que preocuparnos también por cada uno de esos aspectos, pero ¿por qué? Uno se podría preguntar ¿por qué? Por ejemplo, hay muchas personas que hacen diferentes rutinas o prácticas diarias para mantener el cuerpo en forma, en equilibrio, funcionando lo mejor posible. Otras personas hacen algún tipo de actividad mental para mantener la mente funcionando adecuadamente. Y así pasa con el intelecto y así pasa con la energía en general. El problema es el siguiente, que mientras que no haya un equilibrio entre todos los elementos que conforman su vida como ser humano, entonces a usted le va a costar más trabajo poder centrarse en su relación con Dios. Vamos a suponer que una persona quiere avanzar en su relación con Dios, pero esta persona está en un estado muy lamentable. Esta persona, su salud física está muy deteriorada, está muy lamentable y esto le está causando muchos trastornos. Entonces va a ser poco probable que esa persona pueda centrar toda su atención en el Señor Supremo, porque el estímulo de sufrimiento que está sintiendo a nivel corporal va a tratar de robar su atención y eso es natural. Es muy difícil que la persona, a no ser que esté muy entrenada, pueda, en medio de todo ese sufrimiento físico, pueda simplemente situar 100% su atención y su corazón en el Señor Supremo. Se puede lograr, pero vuelvo a repetir, es muy difícil. Entonces, sin embargo, si esa persona también durante su vida se ha preocupado un poco por su equilibrio físico, para que esa maquinaria funcione lo mejor posible y no le entretenga, o sea, no le sirva de obstáculo en su servicio devocional, eso es una actitud inteligente. No hay que ver ninguna contradicción entre cualquier rutina o práctica que yo haga para mi equilibrio físico, o sea, mi potencialidad física, mi armonía física. No hay que ver ninguna contradicción entre ninguna rutina o práctica que yo haga para mi equilibrio mental. No hay que ver ninguna contradicción entre nada de eso y mi avance en el servicio devocional, porque el servicio devocional es una actividad espiritual y todas las otras actividades están en diferentes áreas de mi vida material. Menciono esto porque a veces cuando uno emprende o se relaciona con cosas relacionadas a la espiritualidad, entonces piensa que ya no tiene que preocuparse, no tiene que prestar atención al cuerpo físico, no tiene que prestar atención a nuestra mente, no hay que prestar atención al intelecto, no hay que prestar atención a la familia, a las relaciones sociales, a las relaciones interpersonales, no hay que prestar atención al trabajo, no hay que prestar atención a nuestro crecimiento humano y eso es un error. O sea, se supone que usted va a ir teniendo mayor capacidad, va a quedar en mayor libertad para entregarse a la relación con el Señor, que siempre es interna. La relación con Dios es completamente interna, sucede en tu corazón. Tú vas a tener más capacidad para entregarte a esa relación en la medida que tengas todas las otras áreas completamente o al menos lo más equilibrada posible. Entonces hay que llevar a la par. El modo natural es ir llevando a la par todo. O sea, usted tiene que ir revisando
sus esferas, o sea, su vida en sentido general, ir detectando aquellas áreas que usted está dejando un poco de lado y prestarle también un poco de atención. Ahora, ¿qué pasa? Hay unas diferencias básicas. Yo puedo hacer una práctica física para sentirme bien, o puedo hacer una práctica física para verme atlético, o puedo hacer una práctica física para resultar físicamente atractivo. O sea, puedo hacer una práctica física para que, pensando en los beneficios que esto me va a reportar directamente a mí. También puedo hacer una práctica física por un fin superior, o sea, hacer una práctica física para que mi maquinaria física se sienta lo más armonizada posible, mi salud esté lo más estable posible dentro de lo posible, y entonces yo poder utilizar esa capacidad para enfrascarme en un mejor servicio a mi Señor. Es la misma práctica, pero tiene dos móviles, dos motivaciones diferentes. La primera motivación está centrada en mí como centro, y la segunda motivación está centrada en el Señor. Pasa por mí, o sea, mantenerme a mí, equilibrar a mi cuerpo físico, pero para ser mejor usado en el servicio del Señor. Pero en ambos casos es la misma práctica, estoy haciendo el mismo ejercicio o estoy haciendo la misma rutina. Entonces esto es importante. O sea, es importante cultivar servicio devocional, o llegar al bhakti, o llegar al servicio devocional con el mayor equilibrio posible en nuestra vida. Hay personas que por un motivo u otro, motivos sentimentales o motivos de tristeza o de lo que sea, se refugian por completo en esto de la espiritualidad, la relación con Dios, porque buscan algo que les dé un poquito de seguridad, que les dé luz en su vida, y entonces se apartan de todo lo demás, o sea, lo utilizan como mecanismo de defensa. Eso tampoco es una conducta muy sana. O sea, porque realmente la relación con Dios significa una relación equilibrada. O sea, realmente tenemos que llegar a la conclusión que todo lo que conforma nuestra vida, todas las áreas de ella, incluyendo la física, social, las que ya he mencionado, todas deben formar parte de la relación con Dios. O sea, a través de ella yo debo vivir mi relación con Dios. Yo debo vivir mi relación con Dios a través de mi preocupación por mi cuerpo, a través de mi preocupación por mi mente, por mi familia, por la gente que quiero, por los amigos, por los animales, por las plantas, por el planeta todo. Entonces yo debo preguntarme a qué área de mi vida estoy restando menos importancia, porque le voy a decir algo. Cuando usted le dedica mucha importancia a un área de su vida, hay otra área que está perdiendo importancia. Porque la energía que usted tiene es una energía determinada. Se supone que usted la distribuye a partes iguales entre todas las áreas. Pero si usted se enfoca demasiado en un área, evidentemente va a exigir más energía para esa área. Eso quiere decir que va a quitar energía de otra área. Un ejemplo claro. Un ser humano común promedio casi siempre tiene un trabajo o un estudio. Ambas cosas a la vez también puede tener, pero bueno, vamos a suponer que es una persona. Tiene una familia. Perfecto. Quiere decir que tiene una vida familiar. Quiere decir, trabaja, tiene una vida laboral. Se supone que a veces pasa tiempo, o sea, sale un rato, ya sea con su familia o algún lugar a distraerse. Tiene algún hobby, algún gusto, algo así. Vamos a suponer que esa persona comienza a dedicar, por la razón que sea, mucho tiempo a su trabajo, a su negocio. Vamos a suponer que tiene un negocio. A su negocio, porque eso le permite obtener más ganancia, porque lo hace más lucrativo, y a fin de cuentas su familia come de ahí. Entonces él dedica más tiempo, a veces más horas. Mientras más horas él dedique a su negocio, su mente, por supuesto, va a estar enfrascada en eso, su organismo físico va a estar enfrascado en eso, su tiempo también. Esto quiere decir que le va a quedar menos tiempo y menos energía para las demás áreas. Menos tiempo para su familia, menos tiempo para reír, menos tiempo para despejar, menos tiempo para hacer algo que le guste, menos tiempo para meditar, menos tiempo para orar. Porque hay un área que está absorbiendo toda su atención, o casi toda su atención, y por tanto toda su energía. Esto significa que la vida de esa persona como ser humano está desequilibrada. Entonces esto va a traer un deterioro a más largo tiempo o a menor tiempo
en las demás áreas. Va a dar un deterioro familiar, un deterioro en la salud física, un deterioro en cuanto al nivel de energía vital, porque ya no haces nada que tú disfrutes. Ahora estás solamente enfrascado en un solo pensamiento, producir más, ser más lucrativo, obtener más ganancia, prosperar más en el negocio. Entonces eso también es un error y tampoco te va a permitir avanzar en el servicio devocional. El mensaje es el siguiente, el que quiero transmitir es el siguiente. Servicio devocional es una actividad espiritual y no implica que te dejes de preocupar por las áreas materiales de tu vida, sino que te preocupes por ellas, pero en función de utilizarlas para tu relación con Dios. Pero preocúpate por ella, tienes que preocuparte por ella. Este cuerpo no es algo para desechar, no es algo para despreciar, no es algo para decir esto es material, por tanto no es importante. No, este cuerpo está conformado por elementos que también fueron creados por el Señor y por tanto son importantes. Esta mente, la capacidad de tener mente, de pensar, de desear, de sentir, no es algo para despreciar. Lo único que hay es que utilizarla adecuadamente y equilibradamente, hay que aprender a hacerlo. La capacidad intelectual o la inteligencia no es una capacidad para despreciar, lo único que hay que aprovecharla y aprender a utilizarla adecuadamente. Nuestra familia, nuestro entretenimiento, las cosas que nos gustan, nuestro tiempo libre, nada de eso es para despreciar. Simplemente se trata de aprender a aprovecharla adecuadamente y tratar de mantener un equilibrio entre todas las áreas de nuestra vida. Usted tiene que tratar de dedicar un tiempo a la preocupación por su maquinaria física, su cuerpo físico. Usted tiene que dedicar un tiempo a la preocupación por su salud psicológica, su cuerpo psicológico o mental. Usted tiene que dedicar un tiempo a su conocimiento, usted tiene que dedicar un tiempo a sus relaciones personales, usted tiene que dar un tiempo a sus proyectos, a sus metas, o sea, a todo lo que conforma su vida humana. Y entonces todo eso de forma saludable y equilibrada le permitirá estar en estabilidad para comenzar y pensar cada vez más en el Señor Supremo. Entonces su servicio devocional podrá proceder de manera natural y con las menores interrupciones posibles, pero solo de una vida equilibrada. Por eso Krishna en el capítulo número 3 hablaba del equilibrio. Krishna decía, no puede practicar yoga aquel que come demasiado, aquel que come muy poco, aquel que duerme demasiado, aquel que duerme muy poco, aquel que trabaja demasiado, aquel que trabaja muy poco. O sea, en desequilibrio es muy difícil establecerte en la práctica de la relación con Dios, porque esas partes que están en desequilibrio van a robar tu atención, te van a perturbar. Por ejemplo, cuando usted está en ansiedad, en estrés o en depresión, o sea, tu mente está ahí chupando toda su energía, toda tu energía, es muy poco probable que tú puedas sentirte cómodo así pensando en Dios. Sin embargo, Krishna dice, dedica tu mente a pensar siempre en mí, tu pensamiento en mí, tu meditación en mí. Pero ¿cómo lo vas a hacer si una parte de tu vida, si un área de tu vida está en desequilibrio y te está chupando el pensamiento y la atención? Entonces, por lógica, si nos preocupamos por todas las áreas de nuestra vida y tratamos de armonizarlas y organizarlas desde el conocimiento, una vida humilde, sencilla, simple en relación con Dios, pero preocupándonos por ellas, para que funcione lo mejor posible, entonces estamos contribuyendo a que nuestro servicio devocional o nuestro camino de relación con Dios funcione también de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo posible. Eso es simplemente un detalle para reflexionar. Entonces vamos a comenzar hoy con el capítulo número 12 titulado El servicio devocional. O sea, reitero, en el capítulo número 11 el señor Krishna terminó hablando del servicio devocional, o sea, de la práctica del servicio devocional como actividad espiritual imprescindible, obligada para establecer una relación de amor profundo y comprensión profunda con el Señor Supremo, hacia la cual deberían dirigirse y dedicarse todas las entidades vivientes desde su vida como ser humano. Arjuna era guerrero, tenía familia,
Por tanto, Arjuna, como guerrero, Arjuna, no piensen que Arjuna se pasaba todo el tiempo meditando ni nada de eso. Arjuna como guerrero tenía que entrenar, tenía que estar en forma física alta, tenía que practicar austeridades, tenía que practicar resistencia, o sea, cómo resistir el frío, el hambre, el dolor. Pero Arjuna tenía familia, quiere decir que tenía que practicar el pasar un tiempo con su familia, el criar a sus hijos, atender a su esposa, tratar de garantizar la subsistencia de su familia. Pero Arjuna tenía mente, quiere decir que tenía que pasar un tiempo tratando de practicar la concentración, la atención, vigilar sus temores. O sea, tenía que ocuparse, mientras se relacionaba con Krishna, ocuparse de todas las áreas como Arjuna, o sea, como un ser histórico, como un ser humano. Y a partir de ahí ir viviendo su espiritualidad entonces, pero desde su posición de ser humano y lo más equilibrado posible. De hecho, Bhagavad Gita existe porque Arjuna perdió su equilibrio. Arjuna perdió su equilibrio, por eso va a Krishna y Krishna es que le habla al Bhagavad Gita. Si Arjuna no hubiera perdido el equilibrio, no hubiera necesidad de que Krishna le hubiera hablado el Bhagavad Gita ni que lo hubiera instruido. Por tanto, Bhagavad Gita tiene como finalidad ayudar a Arjuna a recuperar su equilibrio en su totalidad, o sea, como ser humano, como alma espiritual. Y ese Bhagavad Gita quiere decir, fíjense cuán importante es el equilibrio. Así que de vez en cuando tenemos o debemos de hacer un balance, una observación seria en nuestra vida, a ver qué área estamos prestándole mayor atención y a qué área estamos dejando de lado, porque eso no es inteligente. Hay que buscar un equilibrio en nuestra vida, porque si no, todo se va inclinando hacia un lado, todo se va inclinando hacia el otro, y eso más tarde o más temprano trae diferentes situaciones. Eso yo lo hablo por experiencia propia. A veces yo a lo largo de mi vida me enfoco mucho en algo y entonces me doy cuenta que otras áreas se van quedando un poco rezagadas y eso no es bueno. Entonces siempre trae resultados poco favorables y uno tiene que aprender de eso, volver a reajustar y después, si es posible, transmitir la experiencia para quien quiera tomarla. Entonces por eso es que se lo estoy comentando y aprovechando los textos del Gita. En el capítulo número 2, entonces, Arjuna comienza diciendo lo siguiente. Arjuna preguntó, entre aquellos, o sea, vamos a volver a decir, recuerden, Krishna terminó recomendando el servicio devocional. Ahora, vamos a ver qué pasa con eso. Dice Arjuna, entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional, o sea, en forma personal, y a aquellos que adoran al Brahman impersonal, que es lo no manifestado, o sea, la concepción de Dios como verdad absoluta, sin forma ninguna, sin cualidades, a quien se considera que están mejor situados o a quien se considera que son más perfectos. Esta pregunta de a quién se considera que son más perfectos no es una pregunta para buscar superioridad, sino es una pregunta para decir quién está mejor situado, o sea, quién está más seguro desde el punto de vista de la estabilidad, quién tiene más posibilidades de permanecer estable. Porque a veces, cuando preguntamos entre fulano y fulano a quién consideras mejor, a quién consideras más perfecto, eso nos puede llevar al veneno de la autosuficiencia o de la vanidad. Pero eso no es lo que está preguntando Arjuna. Arjuna está preguntando de las dos posiciones, o sea, de relacionarnos con Dios como algo abstracto y relacionarnos con Dios como algo personal, como alguien que tiene cualidades con el cual se puede establecer una relación amorosa. De las dos posiciones, cuál es la más fácil, cuál es la más segura, cuál es la más estable, cuál es la más posible de mantener en este mundo material. O sea, Arjuna está preguntando para saber, bueno, perfecto, si el servicio devocional o la relación contigo es el camino a seguir por la entidad viviente, ahí hay dos posibles opciones. O me relaciono contigo de manera abstracta como verdad absoluta, o me relaciono contigo de manera personal. ¿Cuál de las dos formas de relación contigo, Señor querido, es la más inteligente o la más estable o la superior? Verso 2 dice, la suprema personalidad de Dios dijo, aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental,
yo considero que son de lo más perfectos, o sea, son los que están mejor situados, más estables. Comienza diciendo aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental. El pensamiento del ser humano por naturaleza, sobre todo el ser humano promedio, es un pensamiento que está adaptado al mundo material y por tanto muchas veces necesita de referencias visuales, materiales, o sea, objetivas para poder centrarse. De hecho, el pensamiento abstracto, la capacidad de pensamiento abstracto normalmente, según la psicología, se desarrolla por allá, casi por la adolescencia, por allá. O sea, antes de esas etapas es muy difícil que un niño pueda comprender algo o situarse en el plano abstracto y comprender algo desde el plano de la abstracción pura. Así que necesita primero referencias objetivas, o sea, gráficos, fotos, imágenes, para irse situando en aquello sobre lo cual le están hablando. Lo mismo pasa a nivel social o a nivel humano en general. O sea, el ser humano en general como promedio, en su primera etapa de madurez de pensamiento o de conciencia, está adaptado y está necesitado de referencias objetivas. O sea, para él comprender necesita en su mayoría, o sea, en la mayoría de los casos, referencias objetivas. Por eso el Señor explica lo siguiente, que aquel que sitúa o concentra su mente en su forma personal, o sea, su forma personal, en él como persona. Por eso existen las deidades. Por eso es que hay muchos templos en diferentes culturas que tienen la deidad que representa al Señor Supremo. Y entonces el devoto practicante o la persona de pueblo común va allí a esa figura, a esa deidad, y allí centra su atención, su mirada, su mente, y allí entonces pone sus problemas, allí expone su relación. O sea, porque para ella le es más fácil sentir que está en la presencia de Dios si tiene alguna referencia en la cual concentrar su mente. De eso hemos hablado en muchos casos. Entonces puede ser que alguien ya tenga un tipo de conciencia un poquito más ampliada y no dependa de una referencia objetiva, sino que sienta la presencia del Señor aún sin ninguna referencia y bueno, y pueda exponer en esa presencia todos sus problemas, sus situaciones, su relación con Dios, sus glorificaciones. Pero esa persona, el hecho de que pueda hacer eso y de que sea capaz de hacer eso, no le da derecho o no debería ignorar que la otra persona aún no puede hacer eso y necesita, le es más cómodo una referencia objetiva. Por tanto, lo importante no es frente a qué está esa persona, si necesita una imagen, una deidad o no la necesita. Lo importante es si eso le está sirviendo a esa persona para situarse lo más posible en la idea de Dios. Realmente, y sabemos completamente que Dios es totalmente espiritual. O sea, Dios no tiene forma material, ni nunca la puede tener. Pero aún así la escritura védica dice que el Señor en su misericordia permite que a una forma específica se le atribuya su significado, o sea, se use una forma específica como trampolín, por llamarlo así, como pasadizo, hacia establecer un vínculo, o sea, que nuestra mente se fije, se ancle en el concepto de la relación con Dios. La cuestión es que la forma sirva simplemente para que tu mente tenga donde reposar visualmente y entonces sienta que está anclada, sienta que está allí firme en Dios y entonces comience a hacerle todas sus oraciones, sus glorificaciones. En el Srimad Bhagavatam capítulo 1 verso 16 se explica que la forma del Señor o la relación con la deidad es un entrenamiento que el ser humano o la persona va realizando mientras que está completamente capacitada para relacionarse con el Señor de forma completamente espiritual. Y por tanto, para ese entrenamiento se dice que la deidad, si fue instalada adecuadamente, eso lleva toda una serie de cosas y procedimientos y mantras y cosas. No piensen que simplemente una deidad que esté en un templo dado es un muñeco que se puso y ya. O sea, tiene que cumplir con ciertas características y después se hace una serie de rituales que le confiera
a esa imagen una cierta potencia espiritual para que el practicante entonces pueda recibir un estímulo espiritual cuando está frente a ella, cuando está pensando en ella. Pero aún así no deja de ser un entrenamiento. Y entrenamiento no significa final, ni significa competencia, significa una preparación que va adiestrando nuestra mente para que nuestra mente después pueda situarse en la misma conciencia de Dios, pero sin necesidad ya de ninguna referencia objetiva. Si usted se puede situar en la presencia de Dios, si usted logra sentir a Dios, si usted logra objetivamente sentir a Dios en su aspecto personal, sin la necesidad de un objeto externo, de una referencia externa, o sea, de ningún tipo, entonces perfecto. Pero si una persona no lo logra, le es muy difícil porque su mente está muy divagando, su mente está muy saltarina, su mente está muy inquieta. Entonces es muy beneficioso que esa persona pueda contar con algo en lo que fijar su atención y su mirada, porque eso va a ayudar a que su mente se centre allí. Ella empieza a ver a la deidad, empieza a ver lo hermosa que es la deidad, lo que tiene, sus atributos, y entonces su mente se va centrando, se va centrando. Vamos a recordar que el servicio devocional no significa quedarte sin mente, sino significa reorientar tu mente, o sea, sacarla de su revoleteo constante y simplemente centrarla en algo relacionado con el Señor o algo relacionado a el agrado del Señor. Entonces aquí Krishna está diciendo que aquellos que en este mundo material, por supuesto, como ser humano, sitúan su mente o concentran su mente en su aspecto personal o en su forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, o sea, y comienzan a servir al Señor, situando su atención en esa forma personal. Entonces yo considero que son de lo más perfecto. Por eso el primer escalón, cuando usted se sintió atraído por el mensaje del Señor, cuando usted se reunió con devotos, cuando usted va sintiendo un gusto, cuando usted va desarrollando fe, cuando usted ya quiere conocer la ciencia del Bhakti, quiere avanzar en ella, o la ciencia del servicio devocional, que ya usted buscó un instructor, un maestro, que pasó todo ese procedimiento. Entonces la primera indicación del maestro siempre va a ser indicarle una sadhana, una práctica, y esa práctica siempre, a no ser en casos muy extraordinarios, siempre va a comenzar por una práctica regulada de manera objetiva. O sea, esa práctica siempre va a tener un vínculo con una referencia material u objetiva de Dios, ya sea una deidad en un templo o un pequeño altar en la casa del practicante. Porque es necesario comenzar por la plataforma más baja, o sea, por lo visible, por lo palpable, por aquello con lo cual el practicante se puede relacionar desde sus sentidos materiales, porque en esta vida el ser humano está adaptado a recibir información por sus sentidos materiales, perfecto. Entonces vamos a crear algo que desde sus sentidos materiales él lo pueda percibir, con lo cual se pueda relacionar y represente en su mente al Señor Supremo. O sea, ese es el elemento más básico. Entonces por eso están las deidades, por eso están los altares, para que un poco sea un espacio fácil de concentración donde el practicante o iniciado se esté sintiendo directamente que se está relacionando. Él puede tocar, él puede oler las flores que se ofrecieron al Señor, él puede ofrecer agua porque es un día caluroso, él puede ofrecer sus alimentos, él puede, si las deidades son un poquito grandes, incluso ponerle un vestuario hermoso, ponerle guirnalda de flores, o sea, puede. Entonces él está haciendo, eso se llama servicio devocional en la práctica, o sea, está haciendo servicio devocional con sus sentidos materiales. Evidentemente volvemos al mismo punto, eso es un entrenamiento, es una preparación por la cual está pasando el practicante para ir ayudando a que su mente se centre poco a poco, cada vez más en Dios. Va a llegar un momento en que ese practicante va a sentir ya que esa figura, ese altar o lo que sea está allí, o sea, no es simplemente algo allí frío, sino que hay vida allí, hay una presencia. Entonces eso va a hacer que él automáticamente vaya regulando su estilo de vida. Trata de no gritar para no
molestar al Señor Supremo, que mira que está allí, al Señor le gusta la alegría, el silencio, la armonía. Trata de no hacer conductas inapropiadas en su casa, porque aquí en mi casa conmigo está viviendo el Señor Supremo. Trata de mantener la casa limpia, organizada. O sea, el altar, la presencia del altar o de algo que representa a la deidad o al Señor Supremo en su casa empieza siendo algo frío, pero en virtud de que se relaciona con Él, con fe, se va convirtiendo para Él en algo vivo. Entonces la relación va poniéndose caliente, o sea, se va haciendo completamente viva. Cuando eso sucede, vamos a suponer que él sigue una rutina, se llama prácticas reguladas, o sea, él sigue la regulación que el maestro o el instructor le indicó. Vamos a suponer que le indicó: levántate a las 5 de la mañana, toma un baño si tu cuerpo físico te lo permite, o sea, tu salud física te lo permite, este baño para que estés completamente limpio, porque vas a ir a encontrarte con tu Señor, o sea, vas a ir a sentarte en el altar, a estar frente al altar, cantar, etcétera, etcétera. Por tanto, se supone que tiene que estar limpio. Este limpio es verdad que significa limpio por dentro, sobre todas las cosas, pero recuerde que estamos hablando de un ser humano que está iniciando su relación con Dios, por tanto hay que iniciarlo todo desde fuera. Así que este limpio tenemos que situarlo afuera, o sea, limpio, báñate, vístete con ropa adecuada y limpia, porque vas a encontrarte, vas a sentarte, vas a postrarte, vas a inclinarte, vas a pararte frente a un lugar donde está concentrada una representación del Señor. Entonces usted se baña, se pone una ropa que usted tiene siempre limpia para ese momento tan especial de la madrugada, y usted se pone allí y hace lo que el instructor le indicó específicamente a usted. Va y es cantar un mantra, va y es no sé qué, ofrecer agua, despertar al Señor porque ya es hora de despertar. O sea, actividades específicas que son siempre personalizadas. Y entonces usted después en el desayuno, prepara su desayuno, se lo ofrece al Señor de la forma en que su instructor le indique, va a hacer lo mismo con el almuerzo, con la comida, y antes de dormir se va a despedir del Señor, así como usted hace con sus hijos, O sea, el Señor empieza a cobrar una presencia real en su hogar, es como un invitado más en su hogar, por tanto, si es una persona más en su hogar, usted lo va tratando a manera de una persona más. Usted lo despierta, usted lo acuesta, usted le da todo eso como una persona más. Al principio eso parece simplemente teatro, pero después usted va sintiendo que no es solo teatro, usted va sintiendo que va surgiendo una relación viva. Y ya el Señor no es solamente un altar ahí, sino que hay algo. Entonces cuando eso sucede, se va desarrollando un sentimiento y va a llegar un momento en que fuera de esos horarios, usted de manera espontánea va a pensar en el Señor. Va a pensar, usted va caminando, por ejemplo, por la calle, puede ser que vaya caminando por la calle y en una acera o en una plaza usted vea a una muchacha o una señora o un señor vendiendo flores, y usted sin querer ni sin que lo haya mandado nadie, puede ser que piense automáticamente, o sea, espontáneamente: wow, mira qué flores más hermosas para poner en mi altar, mira qué flores más hermosas para mi Señor. O sea, ese pensamiento espontáneo ya no pertenece a la práctica regulada. Significa que usted está dando un pasito más en su profundidad de relación con Dios. Ahora usted está espontáneamente surgiéndole en su corazón deseos que están relacionados al Señor Supremo. O vas por el mercado, saliste con tu nieto, tu nieta, tu hijo, tu hija, tu esposo, quien sea, a comprar algunas cosas, y entonces estabas comprando algunas cosas para la cocina y vistes: wow, mira qué frutas más lindas, qué frutas más saludables, wow, para mi Señor, o sea, tú las ves y automáticamente pensaste primero en Él que en ti. Dijiste: mira, esto es lo que perfecto para mi Señor. O sea, ya el Señor está participando de manera activa en tu vida, ya no solamente aquello que está allí frío, aparentemente inerte en tu casa. Eso se llama ya entonces práctica espontánea, o sea, práctica espontánea. O sea, ya la práctica pasó a ser disciplinada, fría, y empieza a ser viva. El Señor estás empezando a sentir los impulsos de amor por Dios en tu corazón que te van llevando a pensar en otros horarios en el Señor. Entonces así
Después viene entonces el servicio devocional extático, que vienen algunos síntomas. Ya cuando tú empiezas a sentir algunos síntomas, a veces piensas deseos de llorar, llanto, risa, escalofrío, etcétera, etcétera. O sea, tu relación con Dios se va haciendo mucho más profunda. Pero el punto es que comenzó por una relación completamente objetiva, porque es la base común, es el principio, es lo más fácil para que el practicante neófito o la persona que no está muy adaptada a eso vaya pudiendo centrar su atención. Es más fácil concentrar nuestra atención a través de nuestros sentidos a nuestra vida, disculpen, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro oído, nuestra lengua, ¿verdad? Que no en algo abstracto. Por eso es conveniente, por eso se decía que es bueno que los templos existan, que las deidades existan, porque dan la oportunidad a las personas en sus inicios de comenzar a relacionarse desde un punto de vista material con Dios, como un entrenamiento, y después poco a poco ir ascendiendo en su relación hasta que llegue a ser una relación espiritual por completa. Pero cuando se intenta establecer una relación espiritual por completo con Dios desde el principio, es casi imposible. Primero, porque nuestra vida está completamente materializada, nuestros estímulos son materiales, nuestros conocimientos materiales, nuestros sentidos están diseñados para cosas materiales. Entonces quiere decir que lo querramos o no, tenemos tendencia material. Entonces es muy difícil tratar de sentir al Señor espiritualmente. Y lo segundo es que como nuestra conciencia espiritual está completamente dormida, no lo vamos a lograr. Lo que probablemente logremos es una alucinación de nuestra mente. Entonces, ¿por qué la prisa? ¿O por qué criticar a aquel que está iniciando por una práctica desde esa forma material? Evidentemente la persona tampoco se debe quedar ahí. Cuando vaya evolucionando y vaya comprendiendo al Señor de otra manera y lo vaya sintiendo de otra manera, aún más allá de la presencia del altar, perfecto, puede seguir con el templo, la deidad, el altar y todo eso, para dar ejemplo a los demás y para su propia comodidad, pero ya no está atado a eso. Ya sabe que su práctica no depende de eso, entonces su práctica sigue evolucionando. Y así hasta que llega a la relación completamente espiritual. Pero es situar la mente en la forma personal del Señor, en una forma personal, evidentemente es mucho más práctico. Por eso es que Krishna dice que él dice al final, yo considero que son de lo más perfecto. O sea, esa es la manera más estable e inteligente de comenzar tu relación con Dios, a no ser que ya en otras vidas hayas avanzado en esa relación y ya tú sientas la presencia de Dios, la sientas de verdad y sepas que Él es una persona espiritual y ya tú te relaciones así con Él. Pero si no, y necesitas de cosas materiales para, entonces, perfecto, no hay problema en eso siempre y cuando esas cosas materiales sean autorizadas, o sea, estén en relaciones con Dios, lo representen y te vinculen a Él. No te entretengan en otras cosas, no te, esas cosas representen realmente al Señor Supremo. Verso 3 y 4 dice, pero aquellos que mediante el control de los diversos sentidos y mostrando una misma disposición para con todos, adoran por completo a lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos, aquello que es omnipresente, aquello que es inconcebible, aquello que es inmutable, fijo e inmóvil, o sea, la concepción impersonal de la verdad absoluta, lo abstracto. Entonces, esas personas que están dedicadas al bienestar de todos, al final también llegan a mí. O sea, las dos formas, la adoración personal o la adoración impersonal, o sea, la adoración abstracta a través de lo filosófico, de la adoración al Brahman, etcétera, etcétera, también llega al final al Señor Supremo. ¿Ok? O sea, las dos llegan al final. Pero, verso 5 dice, para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado e impersonal del Supremo, o sea, aquellos que no piensan que el Supremo pues no tiene forma y por tanto no se relacionan con ninguna forma de Dios, ni espiritual ni material, dice para aquellos, entonces el adelanto, avanzar en esa relación es muy dificultoso, se demora mucho. Progresar en esa senda, en esa disciplina, siempre es difícil para aquellos que están encarnados en este mundo. Usted está encarnado en un cuerpo material, usted tiene relaciones materiales, así que lo más natural y cómodo es que usted comience
la relación con Dios desde el punto de vista material y progresivamente vaya evolucionando. Por eso se dice que cuando usted intenta desde el principio simplemente establecer una relación abstracta con Dios, entonces se hace muy difícil, más difícil. Por ejemplo, cuando usted está muy desesperado, ansioso o deprimido, le es muy difícil salir de esa depresión simplemente tratando de pensar en Dios como algo abstracto. Pero sin embargo, si usted está ansioso, deprimido o algo así, y usted tiene algo con lo cual usted pueda relacionarse materialmente, por ejemplo, los santos nombres, que es un sonido de Hare Krishna, o sea, usted lo siente como sonido material, una figura, una estampita, algo que sea, que pertenezca, que esté aquí en este mundo y usted lo pueda sentir con sus sentidos, le es más fácil a usted concentrar su atención en eso y sentir la presencia de Dios y entonces tratar de estabilizar lo que está pasando. O meditar, no sé, quien medita en el Señor Jesús, o medita en los sufrimientos de Jesús, sobre en caso de los cristianos, o medita, no importa, pero es algo objetivo, o sea, algo que no es abstracto y eso entonces le sirve un poco más de apoyo. Y entonces en ese caso puede transitar mejor, puede avanzar de un modo más natural. Repito, si usted se dedica a la meditación abstracta, si usted ve al Señor simplemente como lo impersonal y usted se relaciona bien así con Él, entonces perfecto, adelante. No se detenga ni piense que le estoy diciendo que no. Bhagavad Gita está diciendo cualquiera de las dos maneras, simplemente Bhagavad Gita está diciendo, pero para la mayoría de las personas que estamos en este mundo encarnado es más fácil emprender la relación con el aspecto personal con el Señor. Y eso siempre comienza por cosas que representen al Señor. Si esas cosas representan al Señor, entonces si tú haces adecuadamente lo que se te indica, progresivamente y de modo natural vas a ir llegando a una comprensión cada vez más espiritual de Dios. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe y que nunca tratemos de caer en eso de criticar a otro que está practicando una relación con Dios del modo diferente a como nosotros la practiquemos. Debemos de comprender que tanto la relación con Dios a nivel abstracto como la relación con Dios a nivel personal y objetiva conducen al mismo sitio, lo único que a través de procesos diferentes. Debemos comprender entonces, por tanto, que cuestionar a otra persona simplemente porque no está llevando la relación igual que la llevamos nosotros puede ser un acto de completa ignorancia. Que seamos pacientes para con todos, compasivos para con todos y que le pidamos al Señor que por favor nos ayude a iniciar y continuar nuestra relación de la forma que sea la más apropiada para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos que recorrer un camino personalizado según nuestras cualidades, capacidades y características personales. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna,